tiene que ver con las privatizaciones. Un eslogan de campaña que sigue insistiendo y que lo sigue llevando adelante en cada entrevista que da. La pregunta es si es posible justamente llevar adelante estas privatizaciones. Hay algunas que se puede, hay otras que no. Estamos en comunicación con el doctor Nicolás Parisi, abogado, que tan gentilmente nos va a echar un poquito de agua, de luz en esta gran pregunta que es si realmente se pueden llevar adelante las privatizaciones. Hola, doctor, buen mediodía, gracias por atendernos. Hola Carla, buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Es un placer poder estar de nuevo acá con ustedes. Y con un tema tan importante y tan trascendente como es esta gran incógnita, ¿no? ¿Se puede o es posible privatizar o no? Bueno, vamos a avanzar un poquito en la explicación. La respuesta es sí, Se puede. pero, Hay un sí se pero. puede, Bien. pero, acá viene lo importante, acá viene el camino que hay que transitar según nuestra Constitución Nacional y según leyes especiales para poder llevar adelante ese proceso de privatización. Les explico bien sencillo, ¿qué es privatizar? Porque muchas veces hablamos con terminología que a veces repetimos sin saber. Privatizar Exacto. básicamente es que una empresa que es del Estado pase a manos de privados. Eso es privatizar, tan sencillo como eso. Bien. Ahora bien, el Estado tiene variadas empresas, vamos a llamar, para poner algunos ejemplos, YPF, Telam, la TV pública, hay un montón, ¿bien? Pero para cada una de estas empresas vamos a ver que hay distintas leyes que exigen ciertos requisitos y procedimientos para que se puedan llevar adelante las privatizaciones. Carla, te cuento lo que siempre me consulta la gente, o por lo menos este fin de semana me consultaron. ¿Qué pasa con YPF? Me consultaron mucho. Bueno, mira, les cuento. En 2015, el Congreso sacó una ley, particularmente para el tema de YPF, en donde se crea un fondo nacional de sustentabilidad, donde pasa a formar parte el 51% de las acciones que tiene el Estado Nacional con YPF. El otro 49% es de manos privadas. Bien. Este Fondo Nacional de Sustentabilidad y esta ley especial exige que para poder privatizar, es decir, para que el Estado pueda vender esas acciones de YPF a otros privados, requiere, y presten atención a esto, 2/3 del apoyo o del voto afirmativo de ambas cámaras. Acá obviamente el presidente electo en ambas cámaras vemos que no tiene mayoría, No tiene, y si claro. desea realizar esto, va a tener, Carla, obviamente que empezar a hilar estrategias, a crear vínculos para poder ir generando esas mayorías que exige la ley. Fíjate que YPF tiene como un plus, un poquito más de exigencia. No así las otras. Por ejemplo, Telam o la TV pública exigen una mayoría simple, es decir, el 51% de los votos alcanza. Bien. Volvemos a lo mismo, Carla. No tenemos, o no tiene, perdón, el presidente electo las mayorías. Entonces, y tampoco tiene, por nuevamente, supuesto, la facultad de hacerlo por decreto, ponele. Es interesante esta pregunta que me haces, Carla, interesantísimo. ¿Puede el presidente por decreto, o sea, por un DNU, por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia, privatizar solamente así por su simple deseo? Claro. Mira, la Constitución Nacional nada dice al respecto de que no puede hacerlo. Dice que por DNU no se puede legislar en materia tributaria, penal y electoral. Es decir, que en principio se podría por un DNU, pero ojo acá, para que el DNU luego sea perfectamente válido, debe ser refrendado, es decir, debe ser aprobado por las cámaras. ¿Qué pasa acá? Vamos a poner un ejemplo. Asume y el primer día de asunción, por decreto, dice que la TV pública va a pasar a manos privadas. Bueno, ese decreto de necesidad de urgencia luego va a ir a las cámaras. Claro. Y si ambas cámaras rechazan ese decreto que dictó queda sin validez, sin efecto alguno. Ahora bien, si tan solo una de las dos cámaras aprueba y avala ese decreto, bueno, ese decreto sigue vigente sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, va a tener que, si quiere gobernar de esta manera y si quiere llevar adelante esas políticas que tiene pensado llevar adelante, va a tener que sí o sí, Carla, sí o sí empezar a hilar y a tener ciertas estrategias para poder complementarse, ayornarse, buscar otros votos, porque obviamente los propios de su partido no les alcanza con las mayorías que yo les comenté.
Bien, es decir, que de la forma que el presidente lo plantee, va a tener que pasar sí o sí por la legislatura, de alguna manera u otra. Sí o sí va a tener que pasar por la legislatura, o bien a través de un proyecto de ley en donde tiene que ser aprobado, y ya les di el caso de YPF con una mayoría superior, sea el caso de otras empresas, que es mayoría simple, o sea en el caso que decida hacerlo por decreto, el decreto va a ir a la legislatura, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se requiere de su aprobación también para que sea perfectamente válido. Es decir, hay que atravesar el proceso de ley, el proceso que la propia Constitución así lo dice, no puede así porque sí, Claro. en un chasquido de dedos, hacerlo. Y dando un pasito más, una vez que se pueda llegar a privatizar o que se acepte la privatización, allí se hace como un llamado a licitación, se escuchan los oferentes, ¿cómo es el mecanismo? Exactamente, Carla, se hace un llamado a licitación, obviamente van a aparecer varios oferentes que quieran incursionar o ingresar en estas empresas, y luego obviamente es como una licitación pública, no tiene demasiada complicación, se abren los pliegos al mejor oferente y a la mejor propuesta es la que luego se le va a permitir el ingreso, ¿sí? En las Bien. acciones de la empresa que se decida privatizar. Puede Bueno, ser una ley, esto se los quiero contar, puede ser sí. una ley para todas las empresas estatales, es decir, sacan un proyecto de ley, la mandan a diputados, lo mandan a senadores a nivel general, que se privaticen todas las empresas, o puede ser una ley por empresa. Eso, Bien. bueno, lo determinará el presidente en el momento oportuno que así decida hacerlo. Bueno, lo cierto es que espera un año movidito entonces para la legislatura y bueno, para todo este tema que realmente estará seguramente bastante polémico y peleado. Tal cual, Carla, Más tal que cual. nada, creo yo, por el tema YPF, como bien vos nos contabas, esta salvedad que es distinta a las otras. Y sí, tal cual. En 2015 la legislatura, o sea, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, le dieron como un manto más de protección a YPF, un Claro, manto más de cierta inmunidad, un requisito extra para que si se decida privatizar, bueno, que se requiere una mayoría agravada. Dos claro. terceras partes de diputados y dos terceras partes de senadores es mucho, Carlos, es muchísimo, y hoy por hoy el presidente electo no lo tiene No en tiene, ninguna de las dos cámaras. Se no le va a tiene hacer ese mucho más escenario, complicado seguro. todavía con YPF. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por ayudarnos a entender un poquito esto y bueno, y veremos cómo sigue.